Capítulo 21. En el que el capitán del Tankadere corre un gran riesgo de perder una recompensa de 200 libras. Este viaje de 800 millas era una aventura peligrosa en una embarcación de 20 toneladas, y en esa época del año. Los mares chinos suelen ser muy agitados y están sujetos a terribles vendavales, especialmente durante los equinoccios, y ahora era principios de noviembre. Es evidente que al capitán le habría convenido llevar a sus pasajeros a Yokohama, ya que le pagaban una cierta suma por día, pero habría sido imprudente intentar ese viaje, y era incluso imprudente intentar llegar a Shanghái. Pero John Bunsby creía en el Tankadere, que cabalgaba sobre las olas como una gaviota, y quizá no se equivocaba. A última hora del día pasaron por los caprichosos canales de Hong Kong, y el Tankadere, impulsado por vientos favorables, se condujo admirablemente. No necesito piloto, dijo Phileas Fogg, cuando llegaron a mar abierto, aconsejarte que uses toda la velocidad posible. Confíe en mí, su señoría. Llevamos toda la vela que el viento nos permite. Los palos no añadirían nada, y solo se usan cuando vamos a puerto. Es tu oficio, no el mío, piloto, y confío en ti. Phileas Fogg, con el cuerpo erguido y las piernas separadas, de pie como un marinero, contemplaba sin tambalearse las aguas crecidas. La joven, que estaba sentada en la popa, estaba profundamente afectada al contemplar el océano, oscurecido ahora por el crepúsculo, en el que se había aventurado en tan frágil embarcación. Sobre su cabeza crujían las velas blancas que parecían grandes alas blancas. El barco, arrastrado por el viento, parecía volar en el aire. Llegó la noche. La luna estaba entrando en su primer cuarto y su insuficiente luz pronto se apagaría en la niebla del horizonte. Las nubes se elevaban desde el este y ya cubrían una parte del cielo. El piloto había apagado sus luces, lo que era muy necesario en estos mares atestados de barcos que se dirigían a tierra, porque los choques no son infrecuentes y a la velocidad a la que iba, el menor choque haría añicos la gallarda embarcación. Fix, sentado en la proa, se entregó a la meditación. Se mantenía apartado de sus compañeros de viaje, conociendo los gustos taciturnos del señor Fogg. Además, no le gustaba mucho hablar con el hombre cuyos favores había aceptado. También pensaba en el futuro. Parecía seguro que Fogg no se detendría en Yokohama, sino que tomaría inmediatamente el barco para San Francisco, y la gran extensión de América le garantizaría impunidad y seguridad. El plan de Fogg le pareció el más sencillo del mundo. En vez de navegar directamente de Inglaterra a los Estados Unidos, como un vulgar villano, había atravesado 3/4 partes del globo para llegar con mayor seguridad al continente americano, y allí, después de despistar a la policía, se divertiría tranquilamente con la fortuna robada al banco. Pero una vez en los Estados Unidos, ¿qué debía hacer Fix? ¿Debería abandonar a este hombre? No, 100 veces no. Hasta que no hubiera conseguido su extradición, no le perdería de vista ni una hora. Era su deber y lo cumpliría hasta el final. En todo caso, había una cosa que agradecer: Picaporte no estaba con su amo, y era sobre todo importante, después de las confidencias que Fix le había hecho, que el criado no hablase nunca con su amo. Phileas Fogg pensaba también en Picaporte, que tan extrañamente había desaparecido. Mirando el asunto desde todos los puntos de vista, no le parecía imposible que por algún error, el hombre se hubiera embarcado en el Carnatic, en el último momento, y esta era también la opinión de Aouda, que lamentaba mucho la pérdida de aquel digno compañero al que debía tanto. Entonces podrían encontrarlo en Yokohama, pues si el Carnatic lo llevaba hasta allí, sería fácil averiguar si había estado a bordo. A eso de las 10 se levantó una fuerte brisa, pero aunque hubiera sido prudente tomar un rizo, el piloto, después de examinar cuidadosamente el cielo, dejó que la embarcación siguiera aparejada como antes. El Tankadere navegaba admirablemente, ya que sacaba mucha agua, y todo estaba preparado para una gran velocidad en caso de vendaval.
El señor Fogg y Aouda descendieron al camarote a medianoche, precedidos ya por Fix, que se había acostado en uno de los catres. El piloto y la tripulación permanecieron en cubierta toda la noche. Al amanecer del día siguiente, el 8 de noviembre, el barco había recorrido más de 100 millas. El cuaderno de bitácora indicaba una velocidad media de entre 8 y 9 millas. El Tankadere seguía llevando todas las velas y estaba alcanzando su mayor capacidad de velocidad. Si el viento se mantenía como estaba, las posibilidades estarían a su favor. Durante el día se mantuvo a lo largo de la costa, donde las corrientes eran favorables. La costa, de perfil irregular y visible a veces a través de los claros, estaba a lo sumo a 5 millas de distancia. El mar estaba menos agitado, ya que el viento soplaba de tierra, circunstancia afortunada para el barco que sufriría, debido a su pequeño tonelaje, un fuerte oleaje en el mar. La brisa amainó un poco hacia el mediodía y se puso del suroeste. El piloto subió los palos, pero los bajó de nuevo en 2 horas, ya que el viento volvió a refrescarse. El señor Fogg y Aouda, felizmente no afectados por la aspereza del mar, comieron con buen apetito, siendo invitado Fix a compartir su banquete, lo que aceptó con secreto disgusto. Viajar a costa de este hombre y vivir de sus provisiones no le resultaba agradable. Sin embargo, estaba obligado a comer, y así lo hizo. Cuando terminó la comida, apartó al señor Fogg y le dijo: «Señor, señor», le abrasó los labios, y tuvo que controlarse para no ponerle un collar. «A este caballero, señor, ha sido usted muy amable al darme un pasaje en este barco. Pero aunque mis medios no admiten que los gaste tan libremente como usted, debo pedirle que pague mi parte». «No hablemos de eso, señor», respondió el señor Fogg. «Pero sí insisto». «No, señor», repitió el señor Fogg, en un tono que no admitía respuesta. «Esto entra en mis gastos generales». Fix, al inclinarse, tuvo una sensación de ahogo y al avanzar, donde se instaló, no abrió la boca durante el resto del día. Entretanto, progresaban de manera excelente y John Bunsby tenía grandes esperanzas. Aseguró varias veces al señor Fogg que llegarían a Shanghái a tiempo, a lo que éste respondió que contaba con ello. La tripulación se puso a trabajar con gran seriedad, inspirada por la recompensa que iba a obtener. No hubo una escota que no se tensara, ni una vela que no se izara vigorosamente, no hubo un solo bandazo que se le pudiera imputar al hombre del timón. Trabajaban tan desesperadamente como si estuvieran compitiendo en una regata real de yates. Al anochecer, el cuaderno de bitácora indicaba que se habían recorrido 220 millas desde Hong Kong, y el señor Fogg podía esperar llegar a Yokohama sin registrar ningún retraso en su diario, en cuyo caso, las numerosas desventuras que le habían sobrevenido desde que salió de Londres no afectarían gravemente a su viaje. El Tankadere entró en el estrecho de Fokien, que separa la isla de Formosa de la costa china, en las primeras horas de la noche y cruzó el Trópico de Cáncer. El mar estaba muy agitado en el estrecho, lleno de remolinos formados por las contracorrientes, y las olas agitadas rompían su curso mientras que se hacía muy difícil permanecer en cubierta. Al amanecer, el viento comenzó a soplar de nuevo con fuerza, y los cielos parecían predecir un vendaval. El barómetro anunciaba un rápido cambio, el mercurio subía y bajaba caprichosamente, el mar también, en el sureste, levantaba largas marejadas que indicaban una tempestad. El sol se había puesto la víspera en una bruma roja, en medio de los centelleos fosforescentes del océano. John Bunsby examinó durante mucho tiempo el aspecto amenazador de los cielos, murmurando indistintamente entre sus dientes. Por fin dijo en voz baja al señor Fogg: ¿Debo hablar en voz alta a su señoría? Por supuesto. Bueno, vamos a tener una borrasca. ¿El viento es del norte o del sur?, preguntó el señor Fogg en voz baja. Sur. Mira. Se acerca un tifón. Me alegro de que sea un tifón del sur, porque nos llevará adelante. Oh, si lo tomas así, dijo John Bunsby, no tengo nada más que decir. Las sospechas de John Bunsby se confirmaron. En una estación del año
Menos avanzada, el tifón, según un famoso meteorólogo, habría pasado como una luminosa cascada de llamas eléctricas, pero en el equinoccio de invierno era de temer que estallara sobre ellos con gran violencia. El piloto tomó sus precauciones por adelantado. Arregló todas las velas, prescindió de los mástiles, todos los tripulantes se adelantaron a la proa. Se hizo una sola vela triangular, de lona fuerte como foque de tormenta para contener el viento de atrás. Entonces esperaron. John Bunsby había pedido a sus pasajeros que bajaran, pero este encierro en un espacio tan estrecho con poco aire, y el barco rebotando en él vendaval, no era nada agradable. Ni el señor Fogg, ni Fix, ni Aouda consintieron en abandonar la cubierta. La tormenta de lluvia y viento descendió sobre ellos hacia las 8. El Tankadere, sin más velas que las suyas, fue levantado como una pluma por un viento cuya violencia es difícil de describir. Comparar su velocidad con la de una locomotora a todo vapor sería faltar a la verdad. La embarcación avanzó así hacia el norte durante todo el día, arrastrada por olas monstruosas, conservando siempre, afortunadamente, una velocidad igual a la de ellas. 20 veces parecía que iba a ser sumergido por esas montañas de agua que se levantaban a sus espaldas, pero el hábil manejo del piloto lo salvó. Los pasajeros se vieron a menudo bañados por él agua, pero se sometieron a ella con filosofía. Fix lo maldijo sin duda, pero Aouda, con los ojos fijos en su protector, cuya frialdad la asombraba, se mostró digna de él y capeó valientemente el temporal. En cuanto a Phileas Fogg, parecía que el tifón formaba parte de su programa. Hasta ese momento el Tankadere había mantenido siempre su rumbo hacia el norte, pero hacia el atardecer, el viento, que giraba en 3 direcciones, se dirigió hacia el noroeste. La embarcación, que ahora se encontraba en la depresión de las olas, se agitaba y rodaba terriblemente. El mar la golpeaba con una violencia espantosa. Por la noche, la tempestad aumentó su violencia. John Bunsby vio la llegada de la oscuridad y el aumento de la tormenta con oscuros recelos. Pensó un rato y luego preguntó a su tripulación si no era hora de reducir la velocidad. Tras una consulta, se acercó al señor Fogg y le dijo: creo, señoría, que haríamos bien en dirigirnos a uno de los puertos de la costa. Yo también lo creo. Ah, dijo el piloto. ¿Pero cuál? Solo conozco uno, respondió tranquilamente el señor Fogg. Y eso es Shanghái. El piloto al principio no parecía comprender, apenas podía darse cuenta de tanta determinación y tenacidad. Luego gritó: bueno, sí. Su señoría tiene razón. A Shanghái. Así que el Tankadere siguió con firmeza su camino hacia el norte. La noche fue realmente terrible, sería un milagro que la nave no se hundiera. 2 veces podría haber acabado con ella si la tripulación no hubiera estado constantemente de guardia. Aouda estaba agotada, pero no emitió ninguna queja. Más de una vez el señor Fogg se apresuró a protegerla de la violencia de las olas. El día reapareció. La tempestad seguía con la misma furia, pero el viento volvió a soplar del sudeste. Era un cambio favorable y el Tankadere volvió a avanzar por este mar montañoso, aunque las olas se cruzaban entre sí y daban golpes y contragolpes que habrían aplastado a una embarcación de construcción menos sólida. De vez en cuando se veía la costa a través de la bruma rota, pero no había ningún barco a la vista. El Tankadere estaba solo en el mar. A mediodía había algunos signos de calma, que se hicieron más evidentes a medida que el sol descendía hacia el horizonte. La tempestad había sido tan breve como terrible. Los pasajeros, completamente agotados, pudieron comer un poco y descansar. La noche fue relativamente tranquila. Se izaron de nuevo algunas velas y la velocidad del barco era muy buena. A la mañana siguiente, al amanecer, divisaron la costa, y John Bunsby pudo afirmar que no estaban a 100 millas de Shanghái. 100 millas y solo un día para recorrerlas. Aquella misma tarde el señor Fogg debía llegar a Shanghái,
si no quería perder el barco de vapor a Yokohama. Si no hubiera habido tormenta durante la cual se perdieron varias horas, estarían en ese momento a 30 millas de su destino. El viento se calmó decididamente y afortunadamente el mar bajó con él. Se izaron todas las velas y al mediodía el Tankadere estaba a menos de 45 millas de Shanghái. Todavía quedaban 6 horas para recorrer esa distancia. Todos los que estaban a bordo temían que no pudiera hacerse y todos, salvo sin duda Phileas Fogg, sentían que su corazón latía de impaciencia. El barco debía mantener una media de 9 millas por hora y el viento se calmaba a cada momento. Era una brisa caprichosa que venía de la costa y después de su paso el mar se volvía suave. Sin embargo, el Tankadere era tan ligero y sus finas velas captaban tan bien los caprichosos céfiros que con la ayuda de las corrientes, John Bunsby se encontraba a las 6 de la tarde a no más de 10 millas de la desembocadura del río Shanghái. El propio Shanghái está situado al menos 12 millas río arriba. A las 7 todavía estaban a 3 millas de Shanghái. El piloto juró con furia, la recompensa de 200 libras estaba evidentemente a punto de escapársele. Miró al señor Fogg. El señor Fogg estaba perfectamente tranquilo, y sin embargo, toda su fortuna estaba en este momento en juego. En ese momento además apareció en el borde de las aguas una larga embocadura negra coronada por coronas de humo. Era el vapor americano, que partía hacia Yokohama a la hora prevista. «Maldita sea», gritó John Bunsby empujando hacia atrás el timón con un tirón desesperado. «Hazle una señal», dijo Phileas Fogg en voz baja. En la cubierta de proa del Tankadere había un pequeño cañón de bronce para hacer señales en la niebla. Estaba cargado hasta la boca, pero justo cuando el piloto se disponía a aplicar un carbón al rojo vivo en el orificio de toque, el señor Fogg dijo: «Izad la bandera». La bandera se izó a media asta y, siendo esta la señal de socorro, se esperaba que el vapor americano, al percibirla, cambiara un poco su rumbo para socorrer al barco piloto. «Fuego», dijo el señor Fogg. Y el estruendo del pequeño cañón resonó en el aire. Capítulo 22. En el que Passepartout descubre que incluso en las antípodas es conveniente tener algo de dinero en el bolsillo. El Carnatic, que zarpó de Hong Kong a las 6:30 del 7 de noviembre, se dirigió a todo vapor hacia Japón. Llevaba un gran cargamento y un camarote bien lleno de pasajeros. Sin embargo, 2 habitaciones de la parte trasera estaban desocupadas, las que habían sido ocupadas por Phileas Fogg. Al día siguiente se vio a un pasajero con los ojos medio dormidos, con un andar tambaleante y el pelo desordenado, salir del segundo camarote y tambalearse hasta sentarse en la cubierta. Era Passepartout, y lo que le había sucedido era lo siguiente: poco después de que Fix saliera del fumadero, 2 camareros habían levantado al inconsciente Picaporte y lo habían llevado a la cama reservada a los fumadores. 3 horas más tarde, perseguido hasta en sus sueños por una idea fija, el pobre hombre se despertó y luchó contra la influencia estupefaciente del narcótico. El pensamiento de un deber no cumplido le sacudió el sopor y se apresuró a salir de la morada de la embriaguez, tambaleándose y sosteniéndose contra las paredes, cayendo y arrastrándose. De nuevo e irresistiblemente impulsado por una especie de instinto, no dejaba de gritar: «El Carnatic. El Carnatic». El vapor estaba resoplando junto al muelle, a punto de partir. Passepartout no tenía más que unos pocos pasos que dar, y precipitándose sobre él tablón, lo cruzó y cayó inconsciente sobre la cubierta, justo cuando el Carnatic se alejaba. Varios marineros, evidentemente acostumbrados a este tipo de escenas, bajaron al pobre francés al segundo camarote y Picaporte no se despertó hasta que estuvieron a 150 millas de China. Así se encontró a la mañana siguiente en la cubierta del Carnatic, aspirando con avidez la estimulante brisa marina. El aire puro le hizo recuperar la sobriedad.
Comenzó a poner en orden sus sentidos, lo que le resultó una tarea difícil, pero al fin recordó los acontecimientos de la noche anterior, la revelación de Fix y el fumadero de opio. Es evidente, se dijo, que he estado abominablemente borracho. ¿Qué dirá el señor Fogg? Al menos no he perdido el vapor, que es lo más importante. Entonces, ¿cómo se le ocurrió a Fix? En cuanto a ese bribón, espero que nos hayamos librado bien de él, y que no se haya atrevido, como propuso, a seguirnos a bordo del Carnatic. Un detective tras la pista del señor Fogg, acusado de robar el Banco de Inglaterra. Sap. El señor Fogg no es más ladrón que yo, que soy un asesino. Debería divulgar la verdadera misión de Fix a su amo. Sería conveniente decir el papel que el detective estaba representando. No sería mejor esperar a que el señor Fogg llegara de nuevo a Londres y entonces comunicarle que un agente de la Policía Metropolitana le había estado siguiendo por todo el mundo y reírse de ello? Sin duda, al menos valía la pena considerarlo. Lo primero que había que hacer era encontrar al señor Fogg y disculparse por su singular comportamiento. Picaporte se levantó y se dirigió como pudo con el balanceo del vapor, a la cubierta de popa. No vio a nadie que se pareciera a su amo ni a Aouda. Bien, murmuró, Aouda no se ha levantado todavía, y el señor Fogg habrá encontrado probablemente algunos compañeros de juego. Bajó al salón. El señor Fogg no estaba allí. Sin embargo, Passepartout solo tuvo que preguntar al sobrecargo el número de la habitación de su amo. El sobrecargo respondió que no conocía a ningún pasajero con el nombre de Fogg. Le ruego que me disculpe, dijo Picaporte con insistencia. Es un caballero alto, tranquilo y poco hablador, y tiene con él a una joven. No hay ninguna joven a bordo, interrumpió el sobrecargo. Aquí hay una lista de los pasajeros, puede verlo usted mismo. Picaporte miró la lista, pero el nombre de su amo no figuraba en ella. De repente se le ocurrió una idea. Ah. ¿Estoy en el Carnatic? Sí. ¿De camino a Yokohama? Ciertamente. Picaporte temió por un instante estar en el barco equivocado, pero aunque estaba realmente en el Carnatic, su amo no estaba allí. Cayó fulminado en un asiento. Ahora lo veía todo. Recordó que la hora de salida había sido cambiada, que debería haber informado a su capitán de este hecho y que no lo había hecho. Era su culpa entonces que el señor Fogg y Aouda hubieran perdido el vapor. Sí, pero aún más culpa tenía él. Traidor que, para separarlo de su amo y retenerlo en Hong Kong, lo había inducido a emborracharse. Ahora veía el truco del detective, y en este momento el señor Fogg estaba ciertamente arruinado, su apuesta estaba perdida y él mismo quizás arrestado y encarcelado. Ante este pensamiento Picaporte se rasgó los cabellos. Ah, si Fix llegaba a estar a su alcance, ¿qué ajuste de cuentas habría? Tras su primera depresión, Passepartout se tranquilizó y comenzó a estudiar su situación. Desde luego no era una situación envidiable. Se encontraba de camino a Japón, ¿y qué iba a hacer cuando llegara? Su bolsillo estaba vacío, no tenía ni un solo chelín, ni siquiera un céntimo. Afortunadamente su pasaje había sido pagado por adelantado, y tenía 5 o 6 días para decidir su futuro rumbo. Comenzó a comer con apetito y comió para el señor Fogg, para Aouda y para sí mismo. Se sirvió con tanta generosidad como si Japón fuera un desierto, donde no había nada que comer. Al amanecer del día 13 el Carnatic entró en el puerto de Yokohama. Se trata de un importante puerto de escala en el Pacífico en el que recalan todos los vapores de correo y los que transportan viajeros entre América del Norte, China, Japón y las islas orientales. Está situado en la bahía de Yedo, y a poca distancia de esa segunda capital del Imperio japonés y residencia del magnate el emperador civil, antes de que el Mikado, el emperador espiritual, absorbiera su cargo en el suyo propio. El Carnatic ancló en el muelle cerca de la aduana, en medio de una multitud de barcos con
Banderas de todas las naciones. Picaporte desembarcó tímidamente en este territorio tan curioso de los hijos del sol. No tenía nada mejor que hacer que, tomando el azar como guía, vagar sin rumbo por las calles de Yokohama. Al principio se encontró en un barrio completamente europeo con casas de fachadas bajas y adornadas con verandas, bajo las cuales vislumbró pulcros peristilos. Este barrio ocupaba con sus calles, plazas, muelles y almacenes todo el espacio entre el promontorio del Tratado y el río. Aquí, como en Hong Kong y Calcuta, se mezclaban multitudes de todas las razas, americanos e ingleses, chinos y holandeses, en su mayoría comerciantes dispuestos a comprar o vender cualquier cosa. El francés se sentía tan solo entre ellos como si se hubiera dejado caer en medio de los hotentotes. Tenía al menos un recurso: pedir ayuda a los cónsules francés e inglés en Yokohama. Pero se resistió a contar la historia de sus aventuras, íntimamente relacionadas con las de su amo, y antes de hacerlo, decidió agotar todos los demás medios de ayuda. Como el azar no le favoreció en el barrio europeo, penetró en el habitado por los nativos japoneses, decidido, si era necesario, a avanzar hasta Yedo. El barrio japonés de Yokohama se llama Benten, en honor a la diosa del mar, a la que se rinde culto en las islas de los alrededores. Allí Passepartout contempló hermosas arboledas de abetos y cedros, puertas sagradas de singular arquitectura, puentes semiocultos en medio de bambúes y cañas, templos a la sombra de inmensos cedros, retiros sagrados donde se cobijaban sacerdotes budistas y sectarios de Confucio, y calles interminables en las que podría haberse reunido una perfecta cosecha de niños de rosas y mejillas rojas, que parecían recortados de biombos japoneses y que jugaban en medio de caniches de patas cortas y gatos amarillentos. Las calles estaban abarrotadas de gente. Los sacerdotes pasaban en procesión, golpeando sus lúgubres panderetas, los policías y aduaneros con sombreros puntiagudos incrustados de laca y portando dos sables colgados a la cintura, los soldados vestidos de algodón azul con rayas blancas y griega, portando armas, los guardias del Mikado, envueltos en dobles de seda, cofias y cota de malla, y numerosos militares de todos los rangos, pues la profesión militar es tan respetada en Japón como despreciada en China, y van de aquí para allá en grupos y parejas. Picaporte vio también a frailes, mendigos, peregrinos de largas túnicas y simples civiles, con sus cabellos alabeados y negros como el azabache, sus cabezas grandes, sus bustos largos, sus piernas delgadas, su baja estatura y sus complexiones que varían desde el color cobrizo hasta el blanco muerto, pero nunca el amarillo, como los chinos, de los que los japoneses se diferencian ampliamente. No dejó de observar los curiosos equipajes, carruajes y palanquines, carretas provistas de velas y literas de bambú, ni a las mujeres, que no le parecieron especialmente guapas, que daban pequeños pasos con sus piececitos en los que llevaban zapatos de lona, sandalias de paja y zuecos de madera trabajada, y que mostraban ojos de mirada fija, pechos planos, dientes elegantemente ennegrecidos y vestidos cruzados con pañuelos de seda, atados con un enorme nudo detrás de un adorno que las modernas damas parisinas parecen haber tomado prestado de las damas del Japón. Picaporte vagó durante varias horas en medio de esta multitud abigarrada, mirando los escaparates de las ricas y curiosas tiendas, los establecimientos de joyería que brillaban con pintorescos ornamentos japoneses, los restaurantes engalanados con banderolas y estandartes, las casas de té, donde se bebía la olorosa bebida con sake, un licor elaborado a partir de la fermentación del arroz, y los cómodos fumaderos, donde se fumaba, no opio, que es casi desconocido en Japón, sino un tabaco muy fino y fibroso. Siguió adelante hasta que se encontró en los campos, en medio de vastas plantaciones de arroz. Allí vio deslumbrantes camelias que se expandían con flores que daban sus últimos colores y perfumes, no en arbustos, sino en árboles, y dentro de los cercados de bambú, cerezos, ciruelos y manzanos, que los japoneses cultivan más bien por sus flores que por sus frutos, y que unos espantapájaros de extraña forma protegían de los gorriones, palomas, cuervos y otras aves voraces. En las ramas de los cedros se posaban grandes águilas, entre el follaje de los sauces llorones había garzas solemnemente erguidas sobre una pata,
y a cada lado había cuervos, patos, halcones, pájaros salvajes y una multitud de grullas que los japoneses consideran sagradas y que para ellos simbolizan larga vida y prosperidad. Mientras paseaba, Picaporte divisó unas violetas entre los arbustos. Bien, dijo, voy a cenar algo. Pero al olerlos descubrió que eran inodoros. No hay ninguna posibilidad, pensó. El digno compañero había tenido ciertamente buen cuidado de tomar un desayuno lo más abundante posible antes de dejar el Carnatic, pero, como había estado caminando todo el día, las exigencias del hambre se hacían insoportables. Observó que en los puestos de los carniceros no había ni carne de cordero, ni de cabra, ni de cerdo, y sabiendo también que es un sacrilegio matar al ganado que se conserva únicamente para la agricultura, se hizo a la idea de que la carne no era nada abundante en Yokohama, y no se equivocaba, y a falta de carne de carnicero podría haber deseado un cuarto de jabalí o de ciervo, una perdiz, o algunas codornices, algo de caza o de pescado que con el arroz los japoneses comen casi exclusivamente. Pero se vio en la necesidad de mantener un corazón robusto y posponerla comida que deseaba hasta la mañana siguiente. Llegó la noche y Picaporte volvió a entrar en el barrio nativo donde deambuló por las calles, iluminadas por faroles de diversos colores, observando a los bailarines que ejecutaban hábiles pasos y saltos, y a los astrólogos que estaban al aire libre con sus telescopios. Luego llegó al puerto que estaba iluminado por las antorchas de resina de los pescadores, que faenaban desde sus barcos. Las calles se tranquilizaron por fin, y la patrulla, cuyos oficiales, con sus espléndidos trajes y rodeados de sus suites, a Picaporte le parecieron embajadores, sucedió a la bulliciosa multitud. Cada vez que pasaba una compañía, Picaporte se reía y se decía a sí mismo, bien, otra embajada japonesa que parte hacia Europa. Capítulo 23. En el que la nariz de Passepartout se vuelve escandalosamente larga. A la mañana siguiente el pobre Passepartout, hastiado y hambriento, se dijo que debía comer a toda costa, y cuanto antes lo hiciera, mejor. Podría vender su reloj, pero antes se moriría de hambre. Ahora o nunca debía utilizar la voz fuerte aunque no melodiosa, que la naturaleza le había otorgado. Conocía varias canciones francesas e inglesas y decidió probarlas con los japoneses, que debían ser amantes de la música, ya que no dejaban de golpear sus platillos, tam-tams y panderetas, y no podían dejar de apreciar el talento europeo. Era tal vez bastante temprano para levantar un concierto, y el público, despertado prematuramente de su sueño, no podría pagar a su artista con una moneda con los rasgos del Mikado. Por lo tanto, Picaporte decidió esperar varias horas, y mientras paseaba, se le ocurrió que parecería demasiado bien vestido para un artista errante. Se le ocurrió la idea de cambiar sus ropas por otras más acordes con su proyecto, con lo que también podría conseguir un poco de dinero para satisfacer las inmediatas ansias de hambre. Tomada la resolución, solo quedaba llevarla a cabo. Solo después de una larga búsqueda, Picaporte descubrió a un comerciante nativo de ropa vieja, al que solicitó un intercambio. Al hombre le gustaban los trajes europeos, y al poco tiempo Picaporte salió de su tienda ataviado con un viejo abrigo japonés y una especie de turbante de un solo lado, descolorido por el uso. Además, unas pequeñas piezas de plata tintineaban en su bolsillo. Bien, pensó. Imaginaré que estoy en el carnaval. Su primer cuidado, después de haber sido japonizado, fue entrar en una casa de té de aspecto modesto y con medio pájaro y un poco de arroz, desayunar como un hombre para el que la cena era todavía un problema a resolver. Ahora, pensó cuando hubo comido con ganas, no debo perder la cabeza. No puedo volver a vender este traje por uno aún más japonés. Debo pensar en cómo dejar lo antes posible este país del sol, del que no conservaré el más grato de los recuerdos. Se le ocurrió visitar los vapores que estaban a punto de partir hacia América. Se ofrecería como cocinero o sirviente en pago de su pasaje y comidas. Una vez en San Francisco, encontraría algún medio para continuar
La dificultad estribaba en cómo atravesar las 4.700 millas del Pacífico que había entre Japón y el Nuevo Mundo. Picaporte no era un hombre que dejara que una idea se perdiera, y dirigió sus pasos hacia los muelles. Pero a medida que se acercaba a ellos, su proyecto, que al principio le había parecido tan sencillo, empezó a hacerse cada vez más formidable para su mente. ¿Qué necesidad tendrían de un cocinero o de un sirviente en un barco de vapor americano, y qué confianza tendrían en él, vestido como estaba? ¿Qué referencias podría dar? Mientras reflexionaba en este sentido, sus ojos se fijaron en una inmensa pancarta que una especie de payaso llevaba por las calles. Esta pancarta, que estaba en inglés, decía lo siguiente: Compañía Acrobática Japonesa Honorable William Batulcar, propietario, últimas representaciones, antes de su partida a los Estados Unidos, de los Long Noses. Los Noses Largos. Bajo el patrocinio directo del dios Tingo. Gran atracción. Los Estados Unidos, dijo Picaporte, eso es justo lo que quiero. Siguió al payaso y pronto se encontró de nuevo en el barrio japonés. Un cuarto de hora más tarde se detuvo ante una gran cabaña, adornada con varios racimos de serpentinas, cuyas paredes exteriores estaban diseñadas para representar con colores violentos y sin perspectiva, una compañía de malabaristas. Se trataba del establecimiento del honorable William Batulcar. Aquel caballero era una especie de Barnum, director de una compañía de montadores, malabaristas, payasos, acróbatas, equilibristas y gimnastas, que según el cartel, daba sus últimas actuaciones antes de abandonar el Imperio del Sol por los Estados de la Unión. Passepartout entró y preguntó por el señor Batulcar, que enseguida se presentó en persona. ¿Qué quieres?, le dijo a Picaporte, al que al principio tomó por un nativo. ¿Quiere un criado, señor?, preguntó Picaporte. Un criado, exclamó el señor Batulcar, acariciando la espesa barba gris que le colgaba de la barbilla. Ya tengo 2 que son obedientes y fieles, nunca me han abandonado, y me sirven para su alimentación, y aquí están, añadió, extendiendo sus 2 robustos brazos surcados de venas tan grandes como las cuerdas de un bajo viol. ¿Así que no puedo serte útil? Ninguno. El diablo. Me gustaría tanto cruzar el Pacífico contigo. Ah, dijo el honorable señor Batulcar. Usted no es más japonés que yo, un mono. ¿Quién eres tú vestido de esa manera? Un hombre se viste como puede. Es cierto. Usted es un francés, ¿no? Sí, un parisino de París. Entonces debería saber hacer muecas. Vaya, respondió Passepartout, un poco molesto de que su nacionalidad provocara esta pregunta. Los franceses sabemos hacer muecas, es cierto, pero no mejor que los americanos. Cierto. Bueno, si no puedo tomarte como sirviente, puedo hacerlo como payaso. Verás, amigo mío, en Francia exhiben payasos extranjeros, y en el extranjero payasos franceses. Ah. Eres bastante fuerte, ¿eh? Especialmente después de una buena comida. ¿Y sabes cantar? Sí, respondió Picaporte, que antes solía cantar por las calles. Pero se puede cantar de pie, con una peonza girando sobre el pie izquierdo y un sable en equilibrio sobre el derecho. Creo que sí, respondió Passepartout, recordando los ejercicios de sus días de juventud. Bueno, es suficiente, dijo el honorable William Batulcar. El compromiso concluyó allí mismo. Passepartout había encontrado por fin algo que hacer. Había sido contratado para actuar en la célebre compañía japonesa. No era un puesto muy digno, pero en una semana estaría de camino a San Francisco. La representación, tan ruidosamente anunciada por el honorable señor Batulcar, debía comenzar a las 3, y pronto resonaron en la puerta los ensordecedores instrumentos de una orquesta japonesa. Picaporte, aunque no había podido estudiar ni ensayar un papel, fue designado para prestar la ayuda de sus robustos hombros en la gran exhibición de la pirámide humana, ejecutada por los narices largas del dios Tingo. Esta gran atracción debía cerrar la representación.
Antes de las 3, el gran cobertizo fue invadido por los espectadores, entre los que había europeos y nativos, chinos y japoneses, hombres, mujeres y niños que se precipitaron sobre los estrechos bancos y en los palcos situados frente al escenario. Los músicos se colocaron en el interior y tocaron vigorosamente sus gongs, tam-tams, flautas, huesos, panderetas e inmensos tambores. La actuación fue muy parecida a todas las exhibiciones acrobáticas, pero hay que confesar que los japoneses son los primeros equilibristas del mundo. Uno con un abanico y unos trozos de papel, realizaba el gracioso truco de las mariposas y las flores, otro trazaba en el aire, con el oloroso humo de su pipa, una serie de palabras azules que componían un piropo al público, mientras que un tercero hacía malabares con unas velas encendidas que apagaba sucesivamente al pasar por sus labios, y volvía a encender sin interrumpir ni un instante sus malabares. Otro reproducía las más singulares combinaciones con una peonza, en sus manos las peonzas parecían animadas con vida propia en su interminable giro, pasaban por encima de los tallos de las pipas, de los bordes de los sables, de los alambres y hasta de los cabellos extendidos por el escenario, giraban sobre los bordes de los grandes vasos, cruzaban escaleras de bambú, se dispersaban por todos los rincones y producían extraños efectos musicales por la combinación de sus diversos tonos. Los malabaristas los lanzaban al aire, los arrojaban como volantes con timbales de madera, y sin embargo seguían girando, se los metían en los bolsillos y los sacaban todavía girando como antes. Es inútil describir las sorprendentes actuaciones de los acróbatas y gimnastas. Los giros sobre escaleras, postes, pelotas, barriles, etc. fueron ejecutados con maravillosa precisión. Pero la principal atracción fue la exhibición de las narices largas, un espectáculo al que Europa aún es ajena. Los narices largas forman una compañía peculiar, bajo el patrocinio directo del dios Tingo. Vestidos a la moda de la Edad Media, llevaban sobre sus hombros un espléndido par de alas, pero lo que les distinguía especialmente eran las largas narices que llevaban sujetas a la cara, y los usos que hacían de ellas. Estas narices estaban hechas de bambú y tenían 5, 6 y hasta 10 pies de largo, algunas rectas, otras curvadas, algunas acanaladas y algunas con verrugas de imitación. Sobre estos apéndices, fijados firmemente a sus verdaderas narices, realizaban sus ejercicios gimnásticos. Una docena de estos sectarios de Tingo estaban tumbados de espaldas, mientras que otros, vestidos para representar a los pararrayos, se acercaban y retozaban sobre sus narices, saltando de una a otra y realizando los más hábiles saltos y volteretas. Como última escena, se había anunciado una pirámide humana, en la que 50 narices largas debían representar el coche de Juggernaut. Pero en lugar de formar una pirámide montando los hombros de los demás, los artistas debían agruparse encima de las narices. Sucedió que el artista, que hasta entonces había formado la base del coche, había abandonado la compañía y como para ocupar este papel, solo se necesitaba fuerza y destreza, se había elegido a Picaporte para ocupar su lugar. El pobre hombre se sintió realmente triste cuando, melancólica reminiscencia de su juventud, se puso su traje adornado con alas de varios colores y sujetó a su rasgo natural una nariz falsa de 2 metros de largo. Pero se animó cuando pensó que esa nariz le hacía ganar algo de comer, subió al escenario y ocupó su lugar junto al resto que iba a componer la base del coche de Juggernaut. Todos se tendieron en el suelo con las narices apuntando al techo. Un segundo grupo de artistas se dispuso sobre estos largos apéndices, luego un tercero por encima de estos, luego un cuarto, hasta que pronto se levantó sobre las narices un monumento humano que llegaba hasta las mismas cornisas del teatro. Esto provocó un fuerte aplauso, en medio del cual la orquesta estaba tocando un aire ensordecedor. Cuando la pirámide se tambaleó, se perdió el equilibrio, una de las narices inferiores se desvaneció de la pirámide, y el monumento humano se hizo añicos como un castillo construido con cartas. La culpa fue de Picaporte. Abandonando su posición, despejando las candilejas sin la ayuda de sus alas, y trepando hasta la galería de la derecha,
cayó a los pies de uno de los espectadores, gritando: «¡Ah, mi amo, mi amo! ¿Estás aquí?» «Yo mismo». «Muy bien, entonces vayamos al vapor, joven». El señor Fogg, Aouda y Passepartout atravesaron el vestíbulo del teatro hasta el exterior, donde se encontraron con el honorable señor Batulcar, furioso de ira. Exigió una indemnización por la rotura de la pirámide, y Phileas Fogg lo apaciguó dándole un puñado de billetes. A las 6:30, la hora misma de la partida, el señor Fogg y Aouda, seguidos por Picaporte, que en su prisa había conservado las alas y la nariz de 2 metros, subieron al vapor americano. Capítulo 24. Durante el cual el Sr. Fogg y su grupo cruzan el océano Pacífico. Lo que sucedió cuando el barco piloto estuvo a la vista de Shanghái es fácil de adivinar. Las señales hechas por el Tankadere habían sido vistas por el capitán del vapor de Yokohama, quien, al ver la bandera a media asta, había dirigido su rumbo hacia la pequeña embarcación. Phileas Fogg, después de haber pagado el precio estipulado para su pasaje a John Busby, y de haber recompensado a este con la suma adicional de 550 libras, subió al vapor con Aouda y Fix, y partieron enseguida para Nagasaki y Yokohama. Llegaron a su destino en la mañana del 14 de noviembre. Phileas Fogg no perdió tiempo en subir a bordo del Carnatic, donde se enteró, para gran deleite de Aouda y tal vez para el suyo propio, aunque no traicionó ninguna emoción, de que Passepartout, un francés, había llegado realmente en él el día anterior. Se anunció que el vapor de San Francisco partiría esa misma noche y se hizo necesario encontrar a Picaporte, si era posible, sin demora. El señor Fogg se dirigió en vano a los cónsules de Francia e Inglaterra, y después de vagar por las calles durante mucho tiempo, empezó a desesperar de encontrar a su criado desaparecido. El azar, o tal vez una especie de presentimiento, le condujo por fin al teatro del honorable señor Batulcar. Ciertamente no habría reconocido a Picaporte con el excéntrico traje de montaraz, pero este, tumbado de espaldas, percibió a su amo en la galería. No pudo evitar ponerse en marcha, lo que cambió de tal manera la posición de su nariz que hizo que la pirámide se precipitara sobre el escenario. Todo esto lo supo Picaporte gracias a Aouda, que le contó lo que había sucedido en el viaje de Hong Kong a Shanghái en el Tankadere, en compañía de un tal señor Fix. Picaporte no cambió el semblante al oír este nombre. Pensó que aún no había llegado el momento de divulgar a su amo lo que había ocurrido entre el detective y él, y en el relato que hizo de su ausencia, se limitó a excusarse por haber sido sorprendido por la embriaguez, al fumar opio en una taberna de Hong Kong. El señor Fogg escuchó esta narración con frialdad, sin decir una palabra, y luego proporcionó a su hombre los fondos necesarios para obtener una vestimenta más acorde con su posición. Al cabo de una hora, el francés se había cortado la nariz y se había desprendido de sus alas, y no conservaba nada que recordara al sectario del dios Tingou. El vapor que estaba a punto de partir de Yokohama hacia San Francisco pertenecía a la Pacific Mail Steamship Company, y se llamaba General Grant. Era un gran vapor de ruedas de paletas de 2.500 toneladas, bien equipado y muy rápido. La enorme viga de marcha se elevaba y descendía por encima de la cubierta, en un extremo, un vástago de pistón subía y bajaba, y en el otro una biela que, al cambiar el movimiento rectilíneo por el circular, se conectaba directamente con el eje de las palas. El General Grant estaba aparejado con 3 mástiles, lo que le daba una gran capacidad para las velas, y así ayudaba materialmente a la potencia del vapor. Haciendo 12 millas por hora, cruzaría el océano en 21 días. Phileas Fogg tenía, pues, la esperanza de llegar a San Francisco el 2 de diciembre, a Nueva York el 11 y a Londres el 20, ganando así varias horas sobre la fecha fatal del 21 de diciembre. Había una dotación completa de pasajeros a bordo, entre ellos ingleses, muchos norteamericanos, un gran número de coolies de camino a California, y varios oficiales de las Indias Orientales, que estaban pasando sus vacaciones dando la vuelta al mundo. Durante el viaje no ocurrió nada
De importancia, el vapor, sostenido por sus grandes remos, rodó muy poco, y el Pacífico casi justificó su nombre. El señor Fogg estaba tan tranquilo y taciturno como siempre. Su joven compañera se sentía cada vez más unida a él por otros lazos que los de la gratitud, su naturaleza silenciosa pero generosa la impresionaba más de lo que ella creía, y casi inconscientemente. Cedía a emociones que no parecían tener el menor efecto sobre su protector. Aouda se interesaba mucho por sus planes y se impacientaba ante cualquier incidente que pudiera retrasar su viaje. A menudo charlaba con Picaporte, que no dejaba de percibir el estado del corazón de la dama, y siendo el más fiel de los domésticos, nunca agotaba sus elogios a la honradez, generosidad y devoción de Phileas Fogg. Se esforzó por calmar las dudas de Aouda sobre el éxito del viaje, diciéndole que la parte más difícil ya había pasado, que ahora estaban más allá de los fantásticos países del Japón y de la China, y que se encontraban de nuevo en camino hacia los lugares civilizados. Un tren de San Francisco a Nueva York y un barco de vapor transatlántico de Nueva York a Liverpool les llevarían sin duda al final de este imposible viaje alrededor del mundo en el plazo acordado. Al 9º día de salir de Yokohama, Phileas Fogg había recorrido exactamente la mitad del globo terrestre. El general Grant pasó el 23 de noviembre el meridiano 180 y se encontraba en las antípodas de Londres. Es cierto que el señor Fogg había agotado 52 de los 80 días en que debía completar el viaje, y que solo le quedaban 28. Pero aunque solo estaba a mitad de camino por la diferencia de meridianos, en realidad había recorrido las 2/3 partes de todo el viaje, pues se había visto obligado a dar largas vueltas de Londres a Adén, de Adén a Bombay, de Calcuta a Singapur y de Singapur a Yokohama. Sí. Hubiera podido seguir sin desviarse el paralelo 50, que es el de Londres, la distancia total solo habría sido de unas 12.000 millas, mientras que se vería obligado, por los métodos irregulares de locomoción, a atravesar 26.000, de las cuales había cumplido, el 23 de noviembre, 17.500. Y ahora el recorrido era recto, y Fix ya no estaba allí para ponerle obstáculos. Sucedió también el 23 de noviembre que Picaporte hizo un alegre descubrimiento. Se recordará que el obstinado compañero había insistido en mantener su famoso reloj familiar en la hora de Londres, y en considerar el de los países por los que había pasado como bastante falso y poco fiable. Ahora, en este día, aunque no había cambiado las manecillas, descubrió que su reloj coincidía exactamente con los cronómetros del barco. Su triunfo fue divertidísimo. Le hubiera gustado saber qué diría Fix si estuviera a bordo. El pícaro me contó un montón de historias, repitió Picaporte, sobre los meridianos, el sol y la luna. La luna, en efecto, la luz de la luna, más bien. Si uno escuchaba a ese tipo de gente, ¿qué tiempo más bonito se pasaba? Estaba seguro de que el sol se regularía algún día con mi reloj. Picaporte ignoraba que si la esfera de su reloj se hubiera dividido en 24 horas, como los relojes italianos, no tendría ningún motivo de exultación, porque las manecillas de su reloj, en lugar de indicar como ahora las 9 de la mañana, indicarían las 9 de la tarde, es decir, la hora 21 después de medianoche, precisamente la diferencia entre la hora de Londres y la del meridiano 180. Pero si Fix hubiera podido explicar este efecto puramente físico, Picaporte no lo habría admitido, aunque lo hubiera comprendido. Además, si el detective hubiera estado a bordo en ese momento, Picaporte habría discutido con él sobre un tema muy diferente y de una manera totalmente distinta. ¿Dónde estaba Fix en ese momento? En realidad estaba a bordo del general Grant. Al llegar a Yokohama, el detective, dejando a Mr. Fogg, a quien esperaba encontrar de nuevo durante el día, se dirigió inmediatamente al consulado inglés, donde encontró por fin la orden de detención. Esta le había seguido desde Bombay, y había llegado en el Carnatic, en cuyo vapor se suponía que él mismo estaba. La decepción de Fix puede imaginarse cuando reflexionó que la orden era ahora inútil. El señor Fogg había abandonado
Tierra inglesa, y ahora era necesario procurar su extradición. Bien, pensó Fix después de un momento de cólera, mi orden no sirve aquí, pero sí lo hará en Inglaterra. Evidentemente el bribón tiene la intención de volver a su país, pensando que ha despistado a la policía. Bueno. Le seguiré al otro lado del Atlántico. En cuanto al dinero, que el cielo permita que quede algo. Pero el tipo ya ha gastado en viajes, recompensas, juicios, fianzas, elefantes y toda clase de cargos, más de 5.000 libras. Sin embargo, después de todo, el banco es rico. Decidido, subió a bordo del general Grant, y estaba allí cuando llegaron el señor Fogg y Aouda. Para su total asombro, reconoció a Picaporte, a pesar de su disfraz teatral. Se escondió rápidamente en su camarote para evitar una explicación incómoda, y esperó, gracias al número de pasajeros, pasar desapercibido por el criado del señor Fogg. Ese mismo día, sin embargo, se encontró cara a cara con Passepartout en la cubierta de proa. Este último, sin mediar palabra, se abalanzó sobre él, lo agarró por el cuello y, para diversión de un grupo de americanos que inmediatamente empezaron a apostar por él, administró al detective una perfecta andanada de golpes, que demostró la gran superioridad de la habilidad pugilística francesa sobre la inglesa. Cuando Picaporte terminó, se encontró aliviado y reconfortado. Fix se levantó algo desarreglado y, mirando a su adversario, le dijo fríamente: ¿Has terminado? Por esta vez sí. Entonces déjame hablar contigo. Pero yo. En los intereses de tu maestro. Picaporte pareció ser vencido por la frialdad de Fix, pues le siguió en silencio, y se sentaron aparte del resto de los pasajeros. Me has dado una paliza, dijo Fix. Bien, lo esperaba. Ahora, escuchadme. Hasta ahora he sido el adversario del señor Fogg. Ahora estoy en su juego. Ah, gritó Picaporte, ¿estás convencido de que es un hombre honesto? No, respondió Fix con frialdad, lo considero un bribón. No os mováis y dejadme hablar. Mientras Mr. Fogg estuviera en tierra inglesa, me interesaba retenerlo allí hasta que llegara mi orden de arresto. Hice todo lo que pude para retenerlo. Envié a los sacerdotes de Bombay tras él, lo intoxiqué en Hong Kong, lo separé de él y le hice perder el vapor de Yokohama. Passepartout escuchó con los puños cerrados. Ahora, continuó Fix, el señor Fogg parece volver a Inglaterra. Pues. Bien, le seguiré hasta allí. Pero en lo sucesivo haré lo mismo para apartar los obstáculos de su camino que lo que he hecho hasta ahora para ponerlos en el suyo. He cambiado mi juego, como ve, y simplemente porque era para mi interés cambiarlo. Su interés es el mismo que el mío, pues solo en Inglaterra podrá comprobar si está al servicio de un criminal o de un hombre honrado. Picaporte escuchó con mucha atención a Fix y se convenció de que hablaba con toda la buena fe. ¿Somos amigos?, preguntó el detective. ¿Amigos? No, respondió Picaporte, pero aliados, tal vez. Sin embargo, a la menor señal de traición, te retorceré el cuello. De acuerdo, dijo el detective en voz baja. 11 días después, el 3 de diciembre, el general Grant entró en la bahía del Golden Gate y llegó a San Francisco. El señor Fogg no había ganado ni perdido un solo día. Capítulo 25. En el que se da un ligero vistazo a San Francisco. Eran las 7 de la mañana cuando el señor Fogg, Aouda y Passepartout pusieron el pie en el continente americano, si es que puede darse este nombre al muelle flotante en el que desembarcaron. Estos muelles que suben y bajan con la marea, facilitan la carga y descarga de los buques. Junto a ellos había clipers de todos los tamaños, vapores de todas las nacionalidades y los barcos de vapor con varias cubiertas que se elevan una sobre otra, que navegan por el Sacramento y sus afluentes. También se amontonaban los productos de un comercio que se extiende a México, Chile, Perú, Brasil, Europa, Asia y todas las islas del Pacífico. Picaporte, en su alegría por haber llegado por fin al continente americano, pensó en manifestarlo ejecutando un peligroso salto con gran estilo, pero al tropezar con unos tablones carcomidos por los gusanos, cayó a través de
Ellos. Desanimado por la forma en que puso el pie en el nuevo mundo, lanzó un fuerte grito que asustó tanto a los innumerables cormoranes y pelícanos que siempre se posan en estos muelles móviles que se fueron volando ruidosamente. El señor Fogg, al llegar a la orilla, procedió a averiguar a qué hora salía el primer tren para Nueva York y se enteró de que este era a las 6 de la tarde. Tenía, pues, todo un día para pasar en la capital californiana. Tomando un carruaje con un cargo de $3, él y Aouda entraron en él, mientras Passepartout montaba en la caja junto al conductor, y partieron hacia el Hotel Internacional. Desde su elevada posición, Picaporte observó con mucha curiosidad las anchas calles, las casas bajas y uniformes, las iglesias góticas anglosajonas, los grandes muelles, los palaciegos almacenes de madera y ladrillo, los numerosos transportes ómnibus, coches de caballos, y en las aceras, no solo americanos y europeos, sino chinos e indios. Picaporte se sorprendió de todo lo que vio. San Francisco ya no era la legendaria ciudad de 1849, una ciudad de bandidos, asesinos e incendiarios que habían acudido en masa en busca de botín, un paraíso de forajidos, donde se jugaba con polvo de oro con un revólver en una mano y un cuchillo de caza en la otra. Ahora era un gran emporio comercial. La elevada torre de su ayuntamiento dominaba todo el panorama de las calles y avenidas que se cortaban en ángulo recto y en medio de las cuales aparecían agradables y verdes plazas, mientras que más allá aparecía el barrio chino aparentemente importado del Imperio Celeste en una caja de juguetes. Rara vez se veían sombreros y camisas rojas e indios emplumados, pero había sombreros de seda y abrigos negros por todas partes, llevados por una multitud de hombres nerviosos y activos de aspecto caballeroso. Algunas de las calles, especialmente Montgomery Street, que es para San Francisco lo que Regent Street es para Londres, el Boulevard des Italiens para París y Broadway para Nueva York, estaban bordeadas de espléndidas y amplias tiendas que exponían en sus escaparates los productos de todo el mundo. Cuando Passepartout llegó al Hotel Internacional, no le pareció que hubiera dejado Inglaterra en absoluto. La planta baja del hotel estaba ocupada por un gran bar, una especie de restaurante abierto libremente a todos los transeúntes que podían comer carne seca, sopa de ostras, galletas y queso sin tener que sacar la cartera. Solo se pagaba por la cerveza, la porra o el jerez que se bebía. Esto le pareció muy americano a Passepartout. Los comedores del hotel eran confortables y el señor Fogg y Aouda, instalándose en una mesa, fueron servidos abundantemente en diminutos platos por negros de la más oscura tonalidad. Después de desayunar, el señor Fogg, acompañado por Aouda, se dirigió al consulado inglés para obtener el visado de su pasaporte. Al salir, se encontró con Passepartout, quien le preguntó si no sería bueno, antes de tomar el tren, comprar algunas docenas de rifles Enfield y revólveres Colt. Había estado escuchando historias de ataques a los trenes por parte de los Sioux y los Pawnees. El señor Fogg pensó que era una precaución inútil, pero le dijo que hiciera lo que considerara mejor, y se dirigió al consulado. Sin embargo, no había avanzado 200 pasos cuando, por la mayor casualidad del mundo, se encontró con Fix. El detective parecía totalmente sorprendido. ¿Cómo es posible que Mr. Fogg y él hubiesen cruzado juntos el Pacífico y no se hubiesen encontrado en el barco de vapor? Al menos Fix se sintió honrado de contemplar una vez más al caballero a quien tanto debía, y como sus negocios le llamaban a Europa, estaría encantado de continuar el viaje en tan agradable compañía. El señor Fogg respondió que el honor sería suyo, y el detective, que estaba decidido a no perderlo de vista, le pidió permiso para acompañarlos en su paseo por San Francisco, petición que el señor Fogg concedió de buen grado. Pronto se encontraron en Montgomery Street, donde se había reunido una gran multitud, las aceras, la calle, los raíles de los coches de caballos, las puertas de las tiendas, las ventanas de las casas, e incluso los tejados, estaban llenos de gente. Los hombres iban de un lado a otro portando grandes carteles y las banderas y serpentinas flotaban al viento mientras se
Oían fuertes gritos por todas partes. ¡Viva Camerfield! ¡Hurra por Mandy Boy! Se trataba de una reunión política, al menos así lo conjeturó Fix, que le dijo al señor Fogg: tal vez sea mejor que no nos mezclemos con la multitud. Puede haber peligro en ello. Sí, respondió el señor Fogg, y los golpes, aunque sean políticos, siguen siendo golpes. Fix sonrió ante esta observación, y para poder ver sin ser empujados, el grupo se colocó en lo alto de una escalera situada en el extremo superior de la calle Montgomery. Frente a ellos, al otro lado de la calle, entre un muelle de carbón y un almacén de petróleo, se había levantado una gran plataforma al aire libre hacia la que parecía dirigirse la corriente de la multitud. ¿Con qué fin se celebró esta reunión? ¿Cuál era el motivo de esta excitada reunión? Phileas Fogg no podía imaginarlo. Era para nombrar a algún alto funcionario, un gobernador o un miembro del Congreso. No era improbable, tan agitada estaba la multitud ante ellos. Justo en ese momento se produjo una inusual agitación en la masa humana. Todas las manos se levantaron en el aire. Algunas fuertemente cerradas parecían desaparecer repentinamente en medio de los gritos, una forma enérgica sin duda de emitir un voto. La multitud retrocedió, las pancartas y las banderas se agitaron, desaparecieron un instante y volvieron a aparecer hechas jirones. Las ondulaciones de la marea humana llegaron hasta los escalones, mientras todas las cabezas se agitaban en la superficie, como un mar agitado por una borrasca. Muchos de los sombreros negros desaparecieron y la mayor parte de la multitud parecía haber disminuido en altura. Evidentemente es una reunión, dijo Fix, y su objeto debe ser apasionante. No me extrañaría que se tratara del Alabama, a pesar de que esa cuestión está resuelta. Tal vez, respondió el señor Fogg simplemente. Al menos hay dos campeones en presencia, el honorable señor Camerfield y el honorable señor Mandyboy. Aouda, apoyado en el brazo del señor Fogg, observaba con sorpresa la tumultuosa escena, mientras Fix preguntaba a un hombre que estaba cerca de él cuál era la causa de todo aquello. Antes de que el hombre pudiera responder, se produjo una nueva agitación, se oyeron hurras y gritos. Excitados, las varas de los estandartes empezaron a usarse como armas ofensivas y los puños volaron en todas direcciones. Se intercambiaron golpes desde la parte superior de los carros y ómnibus que habían sido bloqueados por la multitud. Las botas y los zapatos se arremolinaron en el aire y el señor Fogg creyó oír incluso el chasquido de los revólveres que se mezclaban en el estruendo cuando la horda se acercó a la escalera y fluyó sobre el escalón inferior. Evidentemente uno de los bandos había sido rechazado, pero los meros espectadores no podían saber si Mandyboy o Camerfield habían ganado la partida. Sería prudente que nos retirásemos, dijo Fix, que deseaba que Mr. Fogg no recibiera ninguna herida, al menos hasta que volvieran a Londres. Si hay alguna duda sobre Inglaterra en todo esto, y nos reconocieran, me temo que nos iría mal. Una asignatura de inglés, comenzó el señor Fogg. No llegó a terminar la frase, pues en ese momento se produjo un tremendo alboroto en la terraza, detrás de la escalinata en la que se encontraban, y se oyeron gritos frenéticos de «¡Viva Mandyboy! ¡Hip, hip, hurra!». Era una banda de votantes que acudía al rescate de sus aliados y tomaba por el flanco a las fuerzas de Camerfield. El señor Fogg, Aouda y Fix se encontraron entre dos fuegos, era demasiado tarde para escapar. El torrente de hombres armados con bastones y palos cargados era irresistible. Phileas Fogg y Fix se vieron bruscamente empujados en sus intentos de proteger a su bella compañera. El primero, tan frío como siempre, trató de defenderse con las armas que la naturaleza ha puesto al final del brazo de todo inglés, pero fue en vano. Un hombre corpulento, de barba roja, de rostro sonrosado y de anchos hombros, que parecía ser el jefe de la banda, levantó su puño cerrado para golpear al señor Fogg, a quien habría dado un golpe aplastante si Fix no se hubiera precipitado y lo hubiera recibido en su lugar.
Un enorme hematoma hizo inmediatamente su aparición bajo el sombrero de seda del detective, que estaba completamente destrozado. Yankee, exclamó el señor Fogg, lanzando una mirada despectiva al rufián. Inglés, respondió el otro. Nos encontraremos de nuevo. Cuando quieras. ¿Cómo te llamas? Phileas Fogg. ¿Y el tuyo? Coronel Stamp Proctor. La marea humana pasó ahora, después de volcar a Fix, que rápidamente se puso de nuevo en pie, aunque con la ropa hecha jirones. Afortunadamente no estaba gravemente herido. Su abrigo de viaje estaba dividido en dos partes desiguales, y sus pantalones se parecían a los de ciertos indios que se ajustan de forma menos compacta de lo que es fácil de poner. Aouda había escapado ileso, y solo Fix llevaba las marcas de la refriega en su moretón negro y azul. Gracias, dijo el señor Fogg al detective en cuanto estuvieron fuera de la multitud. No es necesario dar las gracias, contestó Fix, pero vámonos. ¿Dónde? A la sastrería. Tal visita era, en efecto, oportuna. Las ropas del señor Fogg y de Fix estaban hechas jirones, como si ellos mismos hubieran participado activamente en la contienda entre Camerfield y Mandyboy. Una hora después estaban de nuevo adecuadamente vestidos y con Aouda. Regresaron al Hotel Internacional. Picaporte esperaba a su amo armado con media docena de revólveres de 6 cañones. Al ver a Fix frunció el ceño, pero cuando Aouda le contó su aventura en pocas palabras, su semblante recobró su plácida expresión. Evidentemente Fix ya no era un enemigo, sino un aliado, cumplía fielmente su palabra. Terminada la cena, el carruaje que debía transportar a los pasajeros y su equipaje a la estación se acercó a la puerta. Al subir, el señor Fogg dijo a Fix, ¿no ha vuelto a ver a ese coronel Proctor? No. Volveré a América a buscarlo, dijo Phileas Fogg con calma. No sería correcto que un inglés permitiera ser tratado de esa manera, sin tomar represalias. El detective sonrió, pero no respondió. Estaba claro que el señor Fogg era uno de esos ingleses que, aunque no toleran los duelos en casa, luchan en el extranjero cuando se ataca su honor. A las 6:15 los viajeros llegaron a la estación, y encontraron el tren listo para partir. Cuando se disponía a entrar en él, el señor Fogg llamó a un mozo y le dijo, amigo mío, ¿no hubo hoy algún problema en San Francisco? Era una reunión política, señor, respondió el portero. Pero me pareció que había muchos disturbios en las calles. Solo era una reunión reunida para una elección. ¿La elección de un general en jefe, sin duda?, preguntó el señor Fogg. No, señor, de un juez de paz. Phileas Fogg subió al tren, que partió a toda velocidad. Capítulo 26. En el que Phileas Fogg y su grupo viajan por el ferrocarril del Pacífico. De océano a océano, dicen los americanos, y estas 4 palabras constituyen la designación general de la gran línea troncal que cruza toda la anchura de los Estados Unidos. Sin embargo, el ferrocarril del Pacífico se divide realmente en 2 líneas distintas, la Central Pacific, entre San Francisco y Ogden, y la Union Pacific, entre Ogden y Omaha. 5 líneas principales conectan Omaha con Nueva York. Nueva York y San Francisco están así unidas por una cinta metálica ininterrumpida, que mide nada menos que 3.786 millas. Entre Omaha y el Pacífico, el ferrocarril atraviesa un territorio que todavía está infestado de indios y bestias salvajes, y una gran extensión que los mormones, tras ser expulsados de Illinois en 1845, comenzaron a colonizar. El viaje de Nueva York a San Francisco consumía, antiguamente en las condiciones más favorables, al menos 6 meses. Ahora se realiza en 7 días. Fue en 1862 cuando, a pesar de los congresistas del sur, que deseaban una ruta más meridional, se decidió tender la carretera entre los paralelos 41 y 42. El propio presidente Lincoln fijó el final de la línea en Omaha, en Nebraska.
La obra se inició de inmediato y se llevó a cabo con la verdadera energía americana. La rapidez con la que se llevó a cabo no afectó negativamente a su buena ejecución. La carretera crecía, en las praderas, 1,5 millas al día. Una locomotora, que circulaba por los raíles colocados la noche anterior, traía los raíles que debían colocarse al día siguiente y avanzaba sobre ellos tan rápido como los colocaba. Al ferrocarril del Pacífico se le unen varios ramales en Iowa, Kansas, Colorado y Oregón. Al salir de Omaha, pasa por la orilla izquierda del río Platte hasta el cruce de su ramal norte, sigue su ramal sur, cruza el territorio de Laramie y las montañas Wasatch, da la vuelta al Gran Lago Salado y llega a Salt Lake City, la capital mormona, se adentra en el valle de Tuilla, atraviesa el desierto americano, las montañas Cedar y Humboldt, la Sierra Nevada y desciende vía Sacramento hasta el Pacífico, su pendiente. Incluso en las montañas rocosas, nunca supera los 112 pies por milla. Tal era el camino que había que recorrer en 7 días, lo que permitiría a Phileas Fogg, al menos, eso esperaba, tomar el día 11 el vapor del Atlántico. En Nueva York con destino a Liverpool. El vagón que ocupaba era una especie de ómnibus largo de 8 ruedas, sin compartimentos en el interior. Estaba provisto de 2 filas de asientos, perpendiculares a la dirección del tren, a ambos lados de un pasillo que conducía a las plataformas delantera y trasera. Estas plataformas se encontraban en todo el tren, y los pasajeros podían pasar de un extremo a otro del tren. Estaba provisto de coches salón, coches balcón, restaurantes y coches de fumadores, solo faltaban los coches teatro que algún día tendrán. Por los pasillos circulaban continuamente vendedores de libros y noticias, de comestibles, de bebidas y de cigarros que parecían tener mucha clientela. El tren salió de la estación de Oakland a las 6. Era ya de noche, fría y sin alegría, y el cielo estaba cubierto de nubes que parecían amenazar con nieve. El tren no avanzó rápidamente, contando las paradas, no recorrió más de 20 millas por hora, velocidad que, sin embargo, era suficiente para poder llegar a Omaha en el tiempo previsto. La conversación en el vagón era escasa, y pronto muchos de los pasajeros se dejaron vencer por el sueño. Picaporte se encontró al lado del detective, pero no le habló. Después de los últimos acontecimientos, las relaciones entre ellos se habían enfriado un poco, ya no podía haber simpatía o intimidad mutua entre ellos. Los modales de Fix no habían cambiado, pero Picaporte era muy reservado, y estaba dispuesto a estrangular a su antiguo amigo a la menor provocación. La nieve comenzó a caer 1 hora después de la salida, una nieve fina, sin embargo, que afortunadamente no pudo obstruir el tren, no se podía ver nada desde las ventanas sino una vasta y blanca sábana, contra la cual el humo de la locomotora tenía un aspecto grisáceo. A las 8 en punto un camarero entró en el vagón y anunció que había llegado la hora de acostarse, y en pocos minutos el vagón se transformó en un dormitorio. Los respaldos de los asientos se echaron hacia atrás, los somieres cuidadosamente empaquetados se desplegaron mediante un ingenioso sistema, se improvisaron repentinamente literas y cada viajero tuvo pronto a su disposición una cómoda cama, protegida de las miradas curiosas por gruesas cortinas. Las sábanas estaban limpias y las almohadas eran suaves. Solo quedaba acostarse y dormir, cosa que todo el mundo hizo, mientras el tren atravesaba a toda velocidad el estado de California. El terreno entre San Francisco y Sacramento no es muy accidentado. La Central Pacific, tomando Sacramento como punto de partida, se extiende hacia el este hasta encontrar la carretera de Omaha. La línea de San Francisco a Sacramento va en dirección noreste, a lo largo del río American, que desemboca en la bahía de San Pablo. Las 120 millas que separan estas ciudades se recorrieron en 6 horas, y hacia la medianoche, mientras dormían, los viajeros pasaron por Sacramento, de modo que no vieron nada de ese importante lugar, sede del gobierno del estado con sus bellos muelles, sus amplias calles, sus nobles hoteles, plazas e iglesias. El tren, al salir de Sacramento y pasar por el cruce Rocklin, Auburn y Colfax, entró en la cordillera de Sierra Nevada. Cisco llegó a las 7 de la mañana,
y 1 hora más tarde el dormitorio se transformó en un vagón ordinario y los viajeros pudieron observar las pintorescas bellezas de la región montañosa por la que circulaban. La vía férrea entraba y salía entre los desfiladeros, ahora acercándose a las laderas de las montañas, ahora suspendida sobre los precipicios, evitando los ángulos abruptos por medio de atrevidas curvas, sumergiéndose en estrechos desfiladeros que parecían no tener salida. La locomotora con su gran embudo que emitía una extraña luz con su afilada campana, y su cazabacas extendido como un espolón, mezclaba sus gritos y bramidos con el ruido de los torrentes y las cascadas, y enredaba su humo entre las ramas de los gigantescos pinos. No había puentes ni túneles en la ruta. El ferrocarril giraba alrededor de las laderas de las montañas y no intentaba violar la naturaleza tomando el atajo más corto de un punto a otro. El tren entró en el estado de Nevada por el valle de Carson hacia las 9 siempre en dirección noreste, y a mediodía llegó a Reno, donde hubo un retraso de 20 minutos para el desayuno. Desde este punto, la carretera, que discurría a lo largo del río Humboldt, pasaba hacia el norte durante varias millas junto a sus orillas, luego giraba hacia el este y se mantenía junto al río hasta llegar a la cordillera de Humboldt, casi en el límite oriental de Nevada. Después de haber desayunado, Mr. Fogg y sus acompañantes volvieron a ocupar sus lugares en el coche y observaron el variado paisaje que se desplegaba a medida que pasaban por las vastas praderas, las montañas que se alineaban en el horizonte y los arroyos con sus espumosos riachuelos. A veces, una gran manada de búfalos que se agrupaba a lo lejos parecía un dique móvil. Estas innumerables multitudes de bestias rumiantes forman a menudo un obstáculo insuperable para el paso de los trenes, se han visto miles de ellos pasando por la vía durante horas en filas compactas. La locomotora se ve entonces obligada a detenerse y esperar hasta que la vía vuelva a estar despejada. Esto le ocurrió, en efecto, al tren en el que viajaba el señor Fogg. Alrededor de las 12 una tropa de 10 o 12.000 cabezas de búfalo estorbaba en la vía. La locomotora, disminuyendo su velocidad, trató de despejar el camino con su cazador de vacas, pero la masa de animales era demasiado grande. Los búfalos avanzaban con paso tranquilo, emitiendo de vez en cuando ensordecedores bramidos. Era inútil interrumpirlos pues, habiendo tomado una dirección determinada, nada puede moderar y cambiar su curso, es un torrente de carne viva que ninguna presa podría contener. Los viajeros contemplaron este curioso espectáculo desde los andenes, pero Phileas Fogg, que era el que tenía más motivos para tener prisa, permaneció en su asiento y esperó filosóficamente hasta que los búfalos se apartaran del camino. Picaporte estaba furioso por el retraso que provocaban y deseaba descargar su arsenal de revólveres sobre ellos. ¿Qué país?, gritó. El mero ganado detiene los trenes y pasa en procesión, como si no impidiera el viaje. Parbleu. Me gustaría saber si él señor Fogg previó este percance en su programa. Y he aquí un maquinista que no se atreve a hacer correr la locomotora hacia esta manada de bestias. El maquinista no intentó superar el obstáculo y fue prudente. Habría aplastado a los primeros búfalos sin duda con el cazavacas, pero la locomotora, por muy potente que fuera, pronto se habría visto frenada, el tren se habría salido inevitablemente de la vía, y entonces no habría podido hacer nada. Lo mejor era esperar pacientemente y recuperar el tiempo perdido con una mayor velocidad cuando se eliminara el obstáculo. La procesión de búfalos duró 3 horas completas, y ya era de noche antes de que la pista estuviera despejada. Las últimas filas de la manada pasaban ahora por los raíles, mientras que las primeras ya habían desaparecido bajo el horizonte del sur. Eran las 8 cuando el tren atravesó los desfiladeros de la cordillera de Humboldt y las 9:30 cuando penetró en Utah, la región del Gran Lago Salado, la singular colonia de los mormones.